Buenos días a todos, soy Jennifer García Carrizo. Estoy aquí online, pero bueno, saludaros a todos. Yo soy investigadora postdoctoral en la Universidad Rey Juan Carlos y la presentación o la investigación que voy a presentar trata sobre diferentes problemáticas que he ido detectando a la hora de comunicar y gestionar la marca en espacios culturales y creativos. En concreto voy a analizar el caso del Digbeth en Birmingham, en el Reino Unido, y bueno, pues sin más dilación comienzo. En primer lugar, decir que es un distrito cultural y creativo, ¿no? Porque si vamos a hablar de la problemática que se detecta a la hora de establecer marcas en distritos culturales y creativos, es importante establecer qué es el distrito cultural y creativo. Bueno, pues un distrito cultural y creativo sería un conjunto de actores económicos, como por ejemplo las empresas, no económicos, como por ejemplo una fundación, e institucionales, como puede ser una universidad, que deciden utilizar algunos de los recursos compartidos, pues pueden ser recursos artísticos, culturales, sociales, para desarrollar un objeto común. El Matadero de Madrid, por tener un ejemplo un poco más cercano a uno de Reino Unido, que es el que yo voy a hablar ahora. ¿Por qué se estudian los distritos culturales y creativos y por qué es relevante hablar de gestión de marca en ellos y de cómo se comunican a la sociedad? Bueno, pues porque en teoría, bien implementados, son espacios de regeneración urbana, de cohesión social, de inclusión y de igualdad. Es por ello que es importante ver cómo podemos gestionar en ellos la marca. Y por así decirlo, era pues una de las preguntas claves en mi investigación y un poco analizar qué estrategias de imagen de gestión de marca podíamos tener y ver cómo esa marca se aplica en los distritos culturales. A la hora de gestionar esa marca aparecen diferentes estrategias. Por un lado, las estrategias materiales de comunicación primaria, que son por ejemplo los planes de regeneración urbanística que se llevan en el espacio, que se pueden desarrollar en la ciudad. Por otro lado, las estrategias y materiales de comunicación secundaria, que podrían ser pues todas estas estrategias vinculadas pues al diseño de un logotipo, de una identidad visual corporativa, a la realización de una campaña de comunicación. Hoy también existen las estrategias de comunicación terciaria, que son aquellas que se vinculan pues a lo que otras personas dicen de ese espacio en el que estamos trabajando, pues por ejemplo que dicen los medios de comunicación o que dicen los ciudadanos. No obstante, nosotros como comunicadores solo podemos controlar las dos primeras, pero es importante tener en cuenta que las tres son las que configuran la imagen de marca distrito. Y bueno, a la hora de analizar qué estrategias se usan por parte de los distritos, pues puede verse fácilmente que en el plano de las estrategias materiales de comunicación primaria, pues se usan, por ejemplo, planes de regeneración, se crean puntos de referencia en las ciudades, se crean eventos, rutas de visita y mapas, etcétera. Y a nivel de estrategias secundarias y materiales, pues se trabaja, pues por ejemplo, con el diseño de logotipos, folletos informativos del espacio, se hacen estrategias en redes sociales, etcétera. Bien, teniendo como punto de partida esta base, yo en esta investigación que presento ya aquí pretendía analizar la problemática asociada a la aplicación de estas estrategias, es decir, cuando intentamos hacer este tipo de estrategias, implementarlas en los espacios ciudadanos, ¿qué pasa? ¿Qué problemáticas pueden aparecer o qué problemáticas están apareciendo que nos impiden que a lo mejor la estrategia sea exitosa? En ese sentido, yo analicé el caso del Distrito Cultural y Creativo del Digbeth, que es un espacio que está aquí, donde tenéis este punto amarillo, situado en el Reino Unido, a unas 2 horas y media, 3 de Londres, y es un espacio céntrico, también a camino entre eso, Londres, Liverpool, Manchester, donde diferentes industrias creativas y también espacios culturales desarrollan su actividad. Entonces yo quería ver un poco qué problemas estaba habiendo allí a la hora de implementar estas estrategias de marca. Para ello desarrollé varias incursiones de observación participante entre septiembre de 2016 y marzo de 2020 y además también realicé varias entrevistas en profundidad siguiendo el esquema de preguntas de Chapman y Belgrave y una serie de cuestionarios que me permitieron a través de la teoría fundamentada establecer cuál era la problemática asociada a ese espacio y por qué o cómo se podía mejorar la implementación de la imagen de marca que en él se estaba haciendo. Detecté 4 problemáticas fundamentales. En primer lugar, la falta de cohesión social y la participación ciudadana. En segundo lugar, la gentrificación, de la cual ya se ha hablado en ponencias anteriores y ahora yo recuperaré un poco más. La imagen, una problemática asociada a la imagen y a los valores asociados al Digbeth, que también desarrollar esta idea posterior para ver cómo, esa imagen que se vende en internet, esa imagen digital era completamente contraria a la imagen real. Y también un tercer problema vinculado a la sostenibilidad medioambiental del Digbeth.
Comenzando por el primero, bueno, pues encontré que uno de los problemas que había en el espacio es que nos encontrábamos ante entornos cerrados y pocos difusos para la población en general. Y me explico, eran espacios que sí, tú puedes acceder físicamente a ellos, pero a nivel imaginario social las personas piensan que son como una especie de burbuja, burbuja de creativos, burbuja de culturetas, por decirlo de algún modo, una burbuja de una serie de personas que desarrollan su actividad, pero que yo como ciudadano, aunque el espacio está abierto y se supone o se espere que yo lo visite, me siento extraño, entonces no acudo a ese lugar. Luego, otro de los problemas que detecté vinculado a la falta de cohesión y participación ciudadana, específicamente a esta última, es que los planes que se han desarrollado tanto a nivel urbano, a nivel institucional, como también empresarial en el área, son planes que se basan en pues regenerar el área o eliminar un edificio en desuso o ruinoso y transformarlo o mejorarlo, pero no son planes que se centren en la conservación del patrimonio intangible, que el patrimonio intangible serían todas estas ideas vinculadas pues a las historias, a los pensamientos, a las memorias de las personas. Y además, otro tercer elemento que se vinculaba a esta problemática era la falta de cohesión entre los actores. En el espacio hay industrias culturales, hay industrias creativas, hay espacios de ocio y restauración, por otro lado están los habitantes, empresas sociales, industrias pesadas, una serie enorme de actores que cada uno va por su lado y no se desarrollan de manera interrelacionada, no crean sinergias y cada uno trabaja de manera independiente en el área. Esto lleva a que a veces incluso se planteen diferentes pues logotipos o diferentes nomenclaturas para el mismo espacio de la ciudad. Entonces se pierden pues las sinergias que se podrían crear si todos trabajaran a la vez. Por otro lado, entrando en la segunda problemática identificada, la gentrificación, bueno, pues en este paso es muy sencillo, ¿no? La gentrificación se vincula directamente con el incremento de los precios en el área. Y esto se evidencia muy bien en el DICBED, donde en los últimos 20 años el precio medio de una propiedad se ha incrementado el 401% y donde se ha incrementado o aumentado el valor de una propiedad media en el 38% desde solo 2018 hasta principios del 2022. ¿A qué se debe la gentrificación en este área? Bueno, pues fundamentalmente a la creación de una línea de alta velocidad, que es esta que tenéis aquí en la imagen de la derecha, entre Londres y Birmingham, que bueno, pues une las dos ciudades, pues eso, con una especie de AVE que conecta Londres con Birmingham y en concreto con el DICBED. Entonces toda el área se ha revalorizado de manera exacerbada. ¿Qué ocurre? Que bueno, que el área se revaloriza, pero a la vez, como hay una serie de problemas y una serie de problemáticas en ellas, como a continuación vamos a analizar, pues acaba ocurriendo que, bueno, sí, en teoría esto se va a revalorizar y en teoría esto va a ser maravilloso, pero tanto los ciudadanos como los medios de comunicación locales tienen esa especie de concerns, ¿no? De preocupaciones vinculadas al, bueno, a ver qué pasa con esto, porque por muy guay que sea el edificio, a ver si no se llena todo de grafitis, porque al final en el área, como a continuación vamos a ver, pues hay una serie de problemas vinculados a la inseguridad, la decadencia, etcétera. El tercer problema detectado en el DICBED tiene que ver con cómo qué es la imagen digital del espacio, es decir, lo que en teoría el espacio es, lo que yo puedo ver en internet que el espacio es, y luego lo que aparece cuando vamos allí en realidad y lo que nos encontramos. En teoría el espacio, si buscamos en Google, es un espacio muy bohemio, es un espacio muy interesante, muy bien diseñado, todo muy limpio y perfecto, donde, bueno, pues se vende, sobre todo hay una página web del DICBED creada por Oval Real Estate, que no olvidemos que es un real estate. Y bueno, pues ellos crearon esta página web para promocionar los espacios que habían adquirido en el área y darles visibilidad. Entonces, en teoría, pues eso, el espacio es un espacio de convergencia donde diferentes personas trabajan juntas, pero cuando preguntamos a los ciudadanos nos encontramos con sí, es un espacio creativo, divertido, artístico, industrial, pero también aparecen otra serie de adjetivos como viejo, sucio, una especie de adjetivos más negativos que también están ahí, que deberían de estar ahí, que no se tienen que obviar porque al final son la realidad del espacio. Y cuando vamos a las calles y empezamos un poco a ver qué pasa, pues nos encontramos con que es un espacio donde sigue existiendo industria pesada, donde hay plantas de desecho de residuos, donde sigue habiendo mucha basura, mucha problemática con drogas, vandalismo, ataques a los coches y robos y demás, y donde además
de vez en cuando, y esto ya a nivel digital, sí que aparecen reivindicaciones de eso que está pasando, ¿no? De hecho, bueno, pues de manera periódica empiezan a aparecer cuentas de Twitter que critican lo que ocurre en el área, que sí, todo muy guay, pero aquí al final se sigue robando, sigue habiendo ataques, se está vinculado a drogas y demás. Es un espacio que es problemático, especialmente a partir de las 5 o 6 de la tarde, y esto no lo contáis, ¿no? Y entonces aparecen pues cuentas en las redes sociales que lo critican, pero sorprendentemente son cuentas que duran 2, 3, 4 semanas y terminan desapareciendo. No se sabe bien por qué, quizás la presión de Oval Real Estate o de otros inversores en el área, pero lo cierto es que están ahí. De hecho, los inversores en el área son conscientes de esa problemática de seguridad vinculada al área, porque son ellos los que han creado, por ejemplo, rutas seguras, iluminándolas, marcándolas, introduciendo señalética para moverte de un espacio a otro del DICBED. Eso sí, para moverte de los espacios que ellos poseen o de los que igual son promotores a otros espacios, pero obviando otros muchos espacios de interés que hay en el área. Y aquí, bueno, pues podéis ver algunos ejemplos de esa señalética y también cómo han iluminado aquí en esta zona de aquí, cómo ellos han iluminado un área para hacerla más segura, porque ya sabéis que los índices de iluminación en las ciudades se correlacionan con los de seguridad. Y finalmente, el cuarto problema detectado es un problema vinculado a la sostenibilidad medioambiental en el DICBED, porque no hay ni espacios públicos ni espacios de encuentros ciudadanos, un banco, una plaza, y además tampoco hay entornos verdes donde la ciudad respire y donde todos podamos respirar, ¿no? Sí que es verdad que ha habido un esfuerzo en los últimos años, o que hay estas 4 iniciativas, pero solo estas 4, al menos que yo haya identificado, para intentar que, bueno, sea un espacio más verde, que se proteja el medio ambiente. Hay una especie de colmena de abejas en la Custard Factory, que es uno de los edificios más representativos del área. Hay supermercados donde se vende al kilo. Pero vamos, al final todo se reduce en que uno de los únicos elementos naturales, uno de los pocos árboles que hay en el DICBED es este que tenéis aquí a la derecha. Entonces digamos que es un espacio complejo en este sentido. ¿A qué me lleva esto? Y entrando ya en la parte final de la presentación. Bueno, pues las conclusiones que se obtienen después de analizar la problemática existente a la hora de aplicar la marca es que ni el ayuntamiento ni las diferentes empresas privadas que han redactado un plan se han esforzado en hacer un plan que permita revitalizar integralmente el área y que sea un plan que resuelva los problemas existentes, porque ya en el 2014 Peter Said establecía que había problemas de cohesión entre sus comunidades, edificios abandonados, basuras ilegales, ausencia de espacios verdes, y es algo que esta investigación, a través de una teoría fundamentada y partiendo de, vale, a ver qué me voy a encontrar aquí, se ha vuelto a encontrar y se ratifica que está presente. Entonces, bueno, pues como conclusión final, comentar que sí que está muy bien y que se trabaja en una estrategia de comunicación basada en una identidad visual y corporativa o en implementar una serie de logotipos y que se comunique el espacio, pero que eso no tiene sentido si esa comunicación que se hace se desvincula de la realidad y que al final lo interesante, pues más allá de empezar a tirar edificios o construir grandes edificios maravillosos, también a veces es elaborar una actividad que sea más económica, más sostenible y que se base, pues, por ejemplo, en ceder un lugar a la ciudadanía para que pueda desarrollar actividades que ella decida de manera libremente para empoderarla, o incluso por activar la escucha de las necesidades reales de los ciudadanos que habitan, que trabajan, que disfrutan, que usan el lugar para poder dar soluciones reales. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Esta es mi presentación y nada, pues quedo a su disposición si quieren hacerme alguna pregunta. Gracias.